todos estamos en su canal, la instrucción, el inicio. ¿El inicio de qué? El inicio de la restauración de la espiritualidad o la espiritualidad restaurada. Es por eso que en este día continuaremos con las lecciones de este nuevo ciclo. Hoy tenemos la lección número 3. Estamos abordando temas de allí de lo que llaman las Sagradas Escrituras. Estamos tomando algunos versículos de allí, tratando de explicarlos de una manera holística, de una manera ecuánime, de una manera que esté dentro de la realidad de los acontecimientos, saliéndonos o apartándonos de lo que llaman la religión o la religiosidad. Es una exposición que nosotros hacemos de estos temas con el fin de que usted, que tal vez estuvo o está participando de una comunidad religiosa con alguna de ellas, pues pueda tener como esa otra parte, esa otra óptica, y pueda usted analizar desde otro enfoque todo lo que con lo concerniente a lo que realmente el Divino Maestro explicaba, enseñaba y mostraba con ejemplos, con la práctica diaria. Y es por eso queremos que ustedes también aprendan y puedan empezar a desprenderse un poco de ese contemplatismo, de esa vida que bajo el yugo religioso, y puedan entonces tener esa libertad de opinar, de poder entonces analizar y entender que la vida es totalmente diferente a lo que un día estas líneas o de comunidades religiosas enseñan, ¿verdad? Por eso en esta mañana, o en este día más bien, queremos decirles que sean todos bienvenidos. Damos ese abrazo de bienvenida a todos ustedes. Pónganse incómodos, vamos a tener una lección. Como les he dicho, son cortas pero bastante sustanciosas. Así que si usted tiene papel y lápiz, o si no, le invito para que también pueda repetir esta lección, para que pueda enviársela a otros si tú deseas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de la espiritualidad restaurada, y en este tema la restauración del espíritu. Y esto lo abordamos a través de una cita bíblica que es Juan capítulo 3 versículo 3, conocida por todos los religiosos, ¿verdad? Dice: respondió el maestro y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas que queremos ir dándole respuesta a la vez, para que ustedes tengan esas ideas de juicio, ¿verdad? La primera pregunta: ¿qué juicio hacía Nicodemo respecto al maestro y por qué? Nicodemo creía que el maestro era un enviado de Dios con la misión de instruir a los hombres, ¿verdad? Eso lo tenía él claro. Él pensaba así porque, sabiendo que los prodigios que el maestro hacía, reconocía que nadie podría ejecutarlos si Dios no estuviese con él. O sea, si la fuerza suprema, si el creador del universo, si todos no pudiesen hacer nada, si no estuviese ese poder maravilloso sobre esta vida. Entonces, ¿a qué se refiere el Cristo cuando afirma ser preciso, que era preciso nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios? Que solamente por la reencarnación tenemos la posibilidad de rescatar débitos pasados y construir nuestro progreso espiritual, posibilitándonos así para ver el reino de Dios. Una existencia es suficiente para que alcancemos el necesario perfeccionamiento. ¿Qué cree usted? ¿Que podría hacerse en una sola existencia? ¿Qué significa el renacer de agua y del espíritu? Para entender este pasaje, precisamos reportarnos a la época en que el maestro hablaba, y debemos tener en cuenta
que lo que entonces se conocía sobre las ciencias físicas, qué era lo que realmente se conocía así. En aquel tiempo el agua era considerada el símbolo de la naturaleza y el único elemento generador de la vida, ¿sí? Para esa época. De donde renacer del agua significaba volver a la vida en el cuerpo físico. Por otro lado, desde aquella época hasta hoy, el espíritu es símbolo de la naturaleza inteligente. El espíritu es símbolo de la naturaleza inteligente y así renacer del espíritu corresponde a renacer de su alma. ¿Estamos claros hasta allí? Ahora, ¿cómo interpretar entonces la frase de lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es? El maestro no solo distingue el cuerpo del espíritu como evidencia el origen de cada uno, esclareciendo que el cuerpo genera otro cuerpo. Un cuerpo genera otro cuerpo, ¿verdad? Pero no genera otro espíritu. Pues solo Dios es el Espíritu Supremo que todo preside y puede crear otro espíritu, ¿sí? De ahí que por eso a veces la gente dice, no, yo no creo en la reencarnación o en la resurrección, porque es que entonces ¿dónde está el plan creador del Dios vivo? Y la verdad es que la reencarnación, que es lo mismo que la resurrección, la cuestión es que siempre el creador va a ser quien da espíritu. Es el único que puede hacerlo. O sea, por eso la obra creadora no se daña. Se daña es de pronto la línea religiosa con la cual tengan allí en esa comunidad donde usted está aprendiendo. Pero no tiene que ver nada con la realidad del creador. Ahora, dijo Nicodemo, Maestro, sabiendo que viniste de parte de Dios para instruirnos, por cuanto nadie podría hacer los milagros que hace si Dios no estuviese con él, le refirió el maestro a esto que este hombre dijo. En verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no renaciera de nuevo. ¿Sí? En verdad te digo, si un hombre no renaciera del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. A eso era lo que el maestro divino se refería. ¿Quiere que vuelva y se lo repita? El maestro dijo, en verdad te digo, nadie podrá ver el reino de Dios si no renaciere de nuevo. En verdad te digo, si un hombre no renaciere del agua, ¿sí?, y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. O sea, si no pasase por esta fase de reencarnación, si no pasase por la fase de que le dieran un nuevo espíritu para estar aquí, entonces esa persona no puede entrar, no puede hacer parte de. Y esto tiene su lógica. ¿Por qué tiene su lógica? Mire, nosotros somos entiéndame bien, somos una humanidad diferente a las otras que existen. Se tiene conocimiento de que hay cerca de 70 humanidades diferentes sobre este planeta Gaia, o sea, sobre este planeta Tierra. Pero los únicos que tenemos este tipo de humanidad, así en esta forma corpórea, así con estas características y así con esa descendencia naciendo de agua y de espíritu, o sea, naciendo de ser humano a humano, ¿sí?, somos nosotros. De resto, los demás tienen características diferentes en sus cuerpos, en sus facciones, en sus manos, en mucha parte. Son totalmente diferentes en color, en estatura, en una cantidad de cosas, en textura. Entonces, precisamente por eso está haciendo este tipo de aclaración. ¿Quién? El Cristo, el Divino Maestro.
El maestro divino le dice a Nicodemo de manera muy sencilla que es una persona debe nacer de nuevo. Es ya la hora de entender que tenemos que dejar atrás nuestras viejas costumbres y tenemos que empezar de nuevo, ¿sí? Tenemos que tener un nuevo comienzo. Y muchas veces ese es el problema. Queremos cosas nuevas, queremos una nueva esperanza, queremos una nueva vida, pero no estamos dispuestos a dejar atrás ni los viejos pensamientos, ni la vieja manera de ser, ni la vieja manera de hacer. La formación del cuerpo es independiente del espíritu, téngalo presente. Que la preexiste de modo que los trazos físicos transmitidos a los hijos por los padres nada tiene que ver con las características morales, las cuales el espíritu no hereda, mas las trae consigo de vidas anteriores. Por eso es que a veces dicen, venga, ¿a quién salió? Porque es que mire que nosotros somos así y va como así por el mundo. ¿Se da cuenta? Continuamos. ¿Qué interpretación podemos dar a la frase del maestro? El espíritu sopla de donde quiere, oye su voz, pero no sabes dónde viene ni para dónde va. Lo mismo sucede con todo hombre que es nacido del espíritu, porque allí podría decir, mire, allí hay entonces un paralelismo o una contraparte, está diciendo una cosa y otra. ¿A qué se está refiriendo? Y como les decía inicialmente, vamos a tomar algunos versículos y vamos a darle explicación de la forma holística, ¿sí? Entonces por eso podemos interpretar tanto con relación al Espíritu de Dios, que siendo omnipresente está siempre en todas partes y no lo podemos localizar, como el espíritu del hombre que al reencarnar olvida todas las existencias anteriores, no sabiendo nada de lo que fue ni de lo que será. Por eso dice que el espíritu no sabe ni dónde es ni hacia dónde se dirige, o sea, no conoce su origen, el espíritu, pero cuando ya está aquí, reencarnado, ¿sí? Entonces, delante de la sorpresa de Nicodemo, ante tales señales, ¿qué añade el maestro? El maestro afirma a la verdad de sus palabras y la autoridad de su testimonio, proveniente de la suprema sabiduría que ostenta como un espíritu puro, porque si es o ha existido un espíritu puro, es el del Cristo, el del Divino Maestro. Entonces, la pregunta sería, ¿qué lección práctica extraemos de estas enseñanzas? Pues que cada nueva existencia es ocasión de progreso, que la misericordia infinita de Dios nos concede para que logremos alcanzar más rápidamente su reino. Y nos cabe administrar bien cada instante de nuestra vida, dedicándonos a la caridad y a la práctica incesante del bien. Esto hace parte del amor universal del Creador, que tiene 3 elementos y lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a volver a repetir, que es la unidad, la armonía y la organización. Unidad, armonía y organización son los 3 elementos que componen el amor universal del Creador, ¿sí? Tiene esto una energía superpoderosa, por eso no se puede poner un ejemplo, pues no, es algo único, el amor universal de Dios, que tiene esos 3 componentes: unidad, armonía y organización. Si el espíritu o alma, escúcheme bien, si el espíritu o alma fuese creado al mismo tiempo que el cuerpo, se sabría de dónde vino pues se conocería, ¿cierto? Conocería y tendría el conocimiento de todo. Mas la gran parte de todos nosotros que estamos en este mundo, desconocemos nuestro origen y hacia dónde vamos, ¿sí? Hablándolo de forma espiritual, no hablo de forma religiosa donde inventar una cantidad de cosas.
El Maestro Divino no deja dudas en cuanto a la veracidad de sus palabras, pertinentes a la reencarnación del espíritu o a la pluralidad de la existencia. Al afirmar, no decimos sino lo que sabemos y no damos testimonio sino de lo que hemos visto. Ahora sí entiende esa parte. Renace ahora en tus propósitos, deliberaciones y actitudes, trabajando para superar los obstáculos que te rodean y alcanzando la anticipación de la victoria sobre ti mismo en el tiempo. Cuando el Maestro hablaba, miremos este otro ejemplo. Cuando el Maestro hablaba, Juan Bautista aún vivía. ¿Cómo entonces interpretar la frase desde el tiempo de Juan Bautista hasta el presente? Siendo Juan el propio Elías reencarnado, el Maestro alude a la época en que Juan Bautista era Elías, dejando claro que ambos son el mismo espíritu en dos reencarnaciones distintas. Él lo dice y usted lo encuentra en todas las Biblias que existen en el mundo, ¿sí? Que tienen allí el Nuevo Testamento, obviamente, ¿cierto? ¿A qué violencia se refiere? Otra pregunta, ¿a qué violencia se refiere el Divino Maestro en este pasaje que les voy a mencionar? A la violencia de la ley mosaica que, considerando el reino de Dios como un espacio físico reservado exclusivamente a los herederos, la tierra prometida, ordenaba el exterminio de los demás pueblos, pues siendo infieles no podrían entrar al paraíso que les pertenecía, ¿cierto? ¿Qué nuevo entendimiento nos trae el Maestro con respecto al reino de los cielos? El Maestro nos enseña que este reino no es propiedad único del pueblo, de un pueblo, y sí la herencia de todos, ¿cierto? Amén a Dios y al prójimo. Él establece una nueva ley, según la cual se obtiene el cielo por la caridad y por la humildad, ¿sí? No por la violencia, que es a lo que se refiere allí. ¿Cuál es el sentido de la expresión, oiga aquel que tenga oídos para oír? El Maestro reconoce que no todos los que le oían hablar de Juan el Bautista y de Elías, como siendo la misma persona, podrían entenderlo como pasa hoy, ¿cierto? Ya que su nivel de progreso espiritual no les permitía aún comprender ciertas verdades, y eso usted lo puede comprobar en muchas congregaciones que llaman a comunidades religiosas, que ellos jamás dan el brazo a torcer diciendo que el mismo Elías era Juan Bautista, que era el mismo espíritu reencarnado, y que la reencarnación existe y es algo indispensable para la evolución humana. Ellos no lo aceptan. Entonces, vamos a hablar de estos puntos destacados. El Maestro Divino reafirma claramente el principio de la reencarnación cuando dice, si quisieras comprender lo que os digo, el mismo es Elías que ha de venir. Desde los tiempos de Juan Bautista hasta el presente, el reino de Dios es tomado por la violencia y son los violentos quienes los arrebatan. El Maestro es el marco en la historia de la humanidad, en la tierra, que establece una nueva comprensión del reino de los cielos y una nueva forma de convivencia entre los hombres basados únicamente en el amor. Porque si no basamos nuestras relaciones en el amor, o sea, en la unidad, en la organización y en la armonía, siempre vamos a estar en guerra, si no lo hacemos. En aquel tiempo, como hoy, no todos los que oyen la palabra del Maestro la entienden, y menos aún son los que la ponen en práctica. ¿Sí? Esto ha cambiado un poco, pero la gran mayoría siguen a líderes religiosos que no entienden que están desviando a una cantidad de personas por simple ganancia, porque
eso no les hace bien al alma de esos que los dirigen. Entonces, ¿de qué modo sugiere el profeta Isaías en un texto el principio de la reencarnación? Veámonos. Al decir, aquellos de vuestro pueblo a quien la muerte fue dada, vivirán de nuevo. Con esta frase explícita el profeta aparta la hipótesis de que estaría hablando solo en el sentido espiritual, pues si así fuese, hubiese dicho, aún viven y no vivirán de nuevo, como lo dijo. ¿Cuál es el sentido de estas tres versiones del libro de Job? Miremos estas. Ellas aluden de forma equívoca a la reencarnación del espíritu, refiriéndose tanto al término de la vida material con el despojamiento del cuerpo, como a la condición de espera en que permanece el espíritu mientras aguarda otra oportunidad de volver a la vida con un nuevo cuerpo, porque de hecho de esto hemos hablado, porque hemos conocido que hay millones de espíritus haciendo fila para reincorporarse, o sea, para volver de nuevo, para adquirir un cuerpo, puesto que hoy por hoy hay muy pocos nacimientos, ¿verdad? Entonces, con base en esta lección, podemos concluir que la reencarnación es un principio reciente definido por el espiritismo. Pues la verdad es que no, absolutamente no. Este principio de la reencarnación está presente en la cultura de pueblos antiguos y en todos los libros sagrados del Antiguo Testamento, y fue enseñado hace casi 2000 años por el mismo Maestro, el Cristo, aquel a que llamaron Jesús. Él mismo lo enseñó, ¿sí? El espiritismo solo profundiza su entendimiento y lo torna accesible a muchos. Aquellos que están muertos en medio de mí resucitarán. A eso es lo que se está refiriendo la reencarnación. Simplemente para efectos del tiempo de los helenistas, o para el tiempo cuando hacen de la religión del emperador de Roma, entonces allí cambian el término, o sea, en unos lo cortaron y en otros cambian el término de reencarnación por resurrección, ¿sí? Es eso. Entonces, decíamos que el espiritismo solo profundiza su entendimiento y lo torna accesible a muchos. Aquellos que estaban muertos en medio de mí resucitarán. Acabando los días de mi existencia terrestre, esperaré por cuanto a ella volveré de nuevo. Ya para concluir esta lección, la reencarnación es la ley de Dios y su noción se pierde en la antigüedad. El espiritismo viene a rescatar este concepto, trayéndoles más esclarecimientos y poniéndolo al alcance de muchos, y de este tema vamos a seguir ampliando en las próximas lecciones. Entonces podríamos decirle que hasta aquí es esta lección número 3 acerca de estos temas, de aclarar un poco de forma holística lo que es, o sea, dentro de la realidad, lo que es, son estos versículos, ¿sí? Apartándonos, lo que dijimos desde el principio, de toda línea religiosa, porque el creador del universo jamás creó alguna religión para que le siguieran, para que le buscaran. No necesita de nada de eso, aunque tiene un principio bueno, porque enseña de la pauta del amor universal, que les decía que son 3 elementos fundamentales, que es la organización, la armonía y la unidad. Ellos tratan a través de estas comunidades religiosas de hacer ese principio, de seguir ese principio, y todo eso, pero todo a cambio de un beneficio para ellos. No siendo más, entonces le esperamos para que en la próxima lección podamos continuar aprendiendo y conociendo un poco más
de lo que es a lo escrito o lo que describieron en el libro sagrado. Mientras tanto, chao, 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 chao.